La mayoría de traders creen que pierden por falta de estrategia, cuando en realidad están ejecutando un cerebro programado para sabotearse. Hola traders, bienvenidos a mi canal de YouTube y el día de hoy en este video quiero hablarte de un tema que seguramente has vivido en tu proceso como trader y es cómo psicológicamente te afectan las pérdidas y cómo tu cerebro está programado para protegerte y generarte ese miedo, esa ansiedad, esa frustración cada vez que tienes una racha de pérdidas en tu operativa o tienes días negativos. Y dime aquí, por ejemplo, en los comentarios si no te ha pasado que después de estas rachas, cuando quieres volver a entrar al mercado, te da miedo o cortas las pérdidas, o por el contrario, hay personas que no tienen ese miedo a ingresar, sino que sobreoperan y al final terminan quemando las cuentas. Y este concepto del que les voy a hablar hoy es la neuroplasticidad. Y de esto hay mucha información en internet, hay muchos autores, pero hay un autor que me gusta mucho en específico que se llama el doctor Joe Dispenza. Él es un doctor y adicional es un escritor científico que tiene un libro que se llama Deja de ser tú. Y allí él evidencia que la neuroplasticidad es la que te permite tener ese cambio físico, químico a través de los pensamientos, te ayuda a, por medio de las repeticiones y de mantener una emoción elevada, cambiar patrones de creencias con los cuales tú creces o traes de tu pasado. Y esos patrones de creencias pueden estar arraigados a la pobreza, a la escasez, al perder el control sobre los límites y sobreoperar en el caso de las personas que les pasa. Y todo esto viene, bien sea, de cuando somos muy pequeños y tenemos ciertos eventos que para el cerebro son traumáticos y nosotros los asumimos como reales. Y en el libro él menciona que siempre el cerebro está activo para protegerte, y si siente que tú estás en peligro, pues lo que va a hacer es que tú tengas reacciones químicas para que evites ese peligro. Y esto hace que ante un mundo desconocido como es el trading, y si tú eres nuevo en este proceso, pues empieces a experimentar todas estas emociones que se te pueden despertar de tu pasado. Te voy a nombrar 5 aspectos importantes que él menciona en este libro con los cuales tú puedes empezar a trabajar internamente para poder cambiar esos resultados en el trading si no vienes de unos resultados positivos y si has probado varias estrategias, has acudido con diferentes mentores, pero tus resultados siguen siendo los mismos. Aquí vamos con el primero. El cerebro aprende por repetición. Cada pensamiento que tienes fortalece conexiones neuronales. Si piensas igual todos los días esos pensamientos están creando esas conexiones neuronales de esas emociones bajas o de vibración lenta. Y esto, para ponértelo en un ejemplo, es esas emociones que tienes cada vez que no se dan los resultados en tu operativa como esperas. Esta emocionalidad de estar muy feliz, de tener estos picos de felicidad o de ansiedad o de frustración cuando tu posición no se da como tú lo esperabas, esto va creando unas conexiones neuronales que hacen que se repitan al pasar del tiempo, y tu operativa ya no va a estar influenciada simplemente por una ejecución limpia y al final del mes unos resultados, sino que va a estar condicionada por esa emoción que vienes cargando y vienes trayendo cada vez que esos trades no se dan como tú lo esperas. Segundo, tu pensamiento crea tu personalidad. Para el doctor Joe Dispenza habla de que todas las personas, al momento de crear una personalidad, atraemos nuestra realidad. Y él menciona que la forma en la que piensas, sientes y reaccionas diariamente determina o termina construyendo la vida actual que tienes. Entonces, aquí es importante que tengas presente, y esto muchas personas no lo toman en serio, y es ¿cómo? Hazte estas preguntas, y es ¿cómo actuaría yo si yo ya fuera un trader rentable, el cual vive de esta industria? ¿Cómo serían mis comportamientos? ¿Cómo actuaría?
¿Cómo administraría mi dinero? ¿Cómo gestionaría mis cuentas? Y si las respuestas que tienes a esas preguntas son totalmente diferentes a la forma en la cual estás actuando hoy, entonces tienes que empezar a modificar esa personalidad que estás teniendo. Esa personalidad que estás teniendo tiene que ser igual a la de un trader que en su momento ya gana lo que tú tengas en mente o lo que tú tengas como objetivo, 6 cifras, 5 cifras. Así es como te tienes que comportar y esa personalidad que tú estás teniendo día a día tiene que ir cambiando y se tiene que ir direccionando a cómo se comportaría esa persona. Tercero, el cuerpo se vuelve adicto a las emociones conocidas. Y él también menciona en el libro que nosotros todo el tiempo estamos fluctuando entre diferentes emociones, pero si tus emociones primarias son el estrés, la ansiedad, el miedo, la frustración, esto él menciona que se convierte en patrones químicos en el cerebro y esto hace que las personas mantengan de una u otra manera en alerta y siempre estén en este ciclo. Este ciclo, el cuerpo está diseñado, él menciona en su libro, para que tú tengas la capacidad de reaccionar ante el peligro. Y esto hace que tú generes ciertas emociones que te permitan huir de ese peligro. Sin embargo, estas emociones alteran toda tu fase química, pero se supone que estas emociones son solamente para salvarte de algo que puede estar pasando. Un ejemplo puede ser, no sé, se está incendiando tu casa y tú tienes que salir corriendo de allí y esas emociones y esa vibración entra en un momento de ansiedad o de estrés. Pero él menciona que cuando nosotros permanecemos en estas emociones y las apropiamos a nuestro día a día, pues esto hace que automáticamente tú estés en alerta todo el tiempo y un cuerpo en alerta no piensa claramente ni toma decisiones eficazmente. Y para nuestra profesión, como lo es el trading, esto es sumamente importante porque si tú no tienes una claridad mental cuando te sientas a operar y te invade la ansiedad o la frustración o estás mirando el gráfico cuando abres una posición, no esperas que toque el TP1 y ya tomas parciales o por el contrario cuando está en la zona de stop loss dejas que la posición siga corriendo y quitas el stop loss. Esto hace que tú todo el tiempo estés en un estado de alerta y esto influye directamente en los resultados que tú quieres tener al final del mes. A continuación te voy a dar los siguientes pasos que debes hacer para que puedas darle la vuelta a esas emociones y esas reacciones que estás teniendo frente al mercado según lo que él menciona en su libro, que aplica para todo, no solamente para el mundo del trading. Puedes reprogramar el cerebro conscientemente a través de ciertas actividades que hacen que todo el tiempo estés muy enfocado en conocer qué es lo que está haciendo que no tengas los resultados que esperas. Dentro del libro él habla de la meditación, de la visualización, que es la visualización que tú durante un momento del día, bien sea dentro de la meditación o bien sea en unos minutos al día, puedas visualizarte, pero como si estuvieras viviendo ya el presente de lo que quieres lograr. Él habla también allí de la atención consciente, porque la atención consciente te permite percibir, porque el cuerpo está atento a todas esas reacciones que hay a su alrededor y esto te permite filtrar bien qué es lo que te afecta y lo que no te afecta. Al debilitar de una u otra manera esas conexiones neuronales que vienes trayendo de esos patrones antiguos, lo que haces es que el cerebro va a empezar a crear nuevas rutas neuronales un poco más alineadas a esa persona que tú quieres ser. Pero esto es muy importante, esto lo tienes que hacer a diario, esto es como si tú incluyes un hábito en tu vida para mejorarla. Entonces esto no es algo que puedas hacer en 3 días y abandonar, una semana y abandonar, un mes y abandonar. Esto tiene que hacerse parte de tu rutina diaria para que vayas entrenando a tu cerebro porque él no va a cambiar de la noche a la mañana. Simplemente pon una balanza sobre la mesa. Vienes viviendo, no sé, 30, 35, 25 años, 40 años con estos patrones que no te han permitido alcanzar el éxito. En un mes, 2 meses,
3 días, una semana, no puedes cambiar estos patrones que traes tan asociados o arraigados por estos nuevos patrones. Entonces tiene que ser un hábito que incluyas en tu vida. El siguiente, el cambio ocurre cuando piensas y sientes diferente. No solamente se trata de pensar, él habla en su libro, no se trata de pensar positivo, se trata de cambiar realmente este pensamiento y conectarlo también con una emoción para crear esa experiencia internamente y que después se vea reflejado en el campo real, ¿ok? Esto es muy importante porque muchas personas, y a mí me pasó en ciertos momentos que yo utilizaba y repetía frases de yo soy una trader que gana $50,000 al mes, yo soy la mejor trader de Latinoamérica, pero esto simplemente son palabras. Son pensamientos pero sin ninguna emoción y tú tienes que conectar el pensamiento con la emoción para que realmente tu cuerpo, tu cerebro se vaya entrenando, porque el cerebro finalmente, después de un periodo de tiempo, él no juzga si es bueno o malo, simplemente acude a esas conexiones que tú tienes programadas y te protege en el caso en que sienta que estás en peligro. Entonces es muy importante que conectes el pensamiento con esa emoción y para hacer eso mucho más fuerte día a día tienes que anclarte en lo que mencioné anteriormente, en la meditación consciente, en el estar presente, en la visualización de cómo quieres verte, en un hábito que haga que todos los días, así como te bañas los dientes, estés conectado con esa persona que quieres ser. Y la última es que la identidad que tú tienes es entrenable. Según su enfoque, primero debes convertirte internamente en la persona que quieres ser, antes de ver ese resultado en la parte material o física. Esto es muy importante porque esto va anclado a lo que te mencioné en el punto anterior. Si tú mantienes esa personalidad como si ya tuvieras ese resultado que quieres y lo repites a diario, y lo repites a diario, y lo repites a diario, lo que va a pasar es que va a llegar el momento en que si continúas obviamente gestionando tus acciones, porque no solamente se trata de visualizarlo, sentir la emoción y ya, sino que tú continúas haciendo tus acciones diarias que te van a llevar a convertirte en ese trader rentable, pues después de un tiempo vas a lograr que esa realidad ya sea evidenciada como en el mundo material y no esté solamente aquí en la mente. Estos son algunos tips del libro. Les súper recomiendo el libro Deja de ser tú, del Dr. Joe Dispenza. Es un libro que realmente te conecta con el interior y de esa manera tú puedes identificar qué es lo que te está costando, que no es la estrategia, que no es el mentor, que no es la sesión operativa, que no es el activo, sino eres tú, que tiene que rediseñarse para ser esa persona que realmente puede sostener ese resultado con el que tú estás soñando. ¿Ok? Por último, las neuronas que se activan juntas se conectan juntas. Si quieres una vida nueva, necesitas entrenar un nuevo cerebro para alcanzar ese objetivo. Les sugiero que se conecten a este canal, siempre se suscriban porque semanalmente estoy cargando videos y si quieres ya mentorías 1-a-1 de trading, recuerda que aquí te dejo mi link de mentorías para que accedas a ella y podamos tener un entrenamiento 1-a-1. Un abrazo, chao, chao.